Bueno, ya estamos aquí con el economista José Ciaba Zárate para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. José, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien, ¿cómo estás, Alejandro? Gracias por estar aquí. Placer. Y bueno, hablábamos en el primer bloque de que ayer el presidente electo, Alberto Fernández, hizo lo que es tal vez el primer anuncio económico de su gestión al anticipar que no le va a pedir al Fondo Monetario Internacional los 11.000 millones de dólares que restan del acuerdo. ¿Te parece una buena idea? Parece una idea, digamos, hay que ver en contexto en el cual se aplica. Me parece que hay que ver otros elementos. Sería bueno escuchar también algo referido a justificar un poquito más fuerte y entonces ahí tendríamos ya quizás los elementos como para decir, vamos a la renegociación de la deuda, bien pertrechados, digamos, y con un argumento como para darle una solución relativamente rápida, prolija y rápida. El tiempo acá cuenta mucho. Bueno, con un político, ¿no?, el que le gusta evocar aquellos años de boom del 2003 al 2008, ¿no?, aquellos en los que él participó como jefe de gabinete, este anuncio remite un poco, ¿no?, a la decisión, ¿no?, de Néstor Kirchner de pagar la deuda con el fondo a principios del 2006. Sí, tal cual. Hemos visto cómo terminó después la película, ¿no? Que eso es un elemento que la distingue, digamos, de la primera impresión. Pero bueno, es un elemento más, ya te diría, faltan conocer otros y sería bueno tener un plan donde esto engarzara. A partir del 10 de diciembre de alguna manera va a haber que avanzar. Los vencimientos se van acumulando, son importantes. La Argentina, por suerte, tiene reservas y después del diseño del cepo, el cepo es tan restrictivo que ha permitido comprar reservas. Pero, digamos, corre un reloj y digamos, los vencimientos se hacen fuertes en mayo, o sea que sería bueno tener una propuesta sobre la mesa. Si pudiera ser en marzo, sería muy buena. Mencionaste justamente el tema del déficit fiscal, que también lo mencioné yo en el primer bloque como un tema fundamental para que la economía crezca en los próximos años. ¿Coincidís con esta Es importante, perspectiva, hablabas esta de visión? los préstamos de pymes, etcétera, y si haces memoria, en esos años que vos citaste, no había mucho gasto público, pues se había pisado la deuda, había habido una gran reestructuración y ahí había crédito para el sector privado. Bueno, justamente había superávit fiscal, ¿no?, en esos años así, había en la que época renegociar virtuosa, una deuda, no se pagaba, pero digamos, si se puede volver a una situación así más despejada, prolija, etcétera, sería muy buena. ¿Cuándo empezarían, en el marco de un plan que comenzara a funcionar, cuándo los hogares comenzarían a ver algún tipo de efecto sobre inflación o sobre las cifras de empleo? ¿Cuánto debería esperar el ciudadano para encontrar algún tipo de salida a su actual situación? Y sería bueno conocer el plan para decirlo con un poco más de precisión. Se habla mucho de poner plata en el bolsillo de la gente, muchas cosas, ¿no? Pero muchas cosas son elementos sueltos, partes de plan, sueltas sin la conexión, falta esa conexión. A veces, José, da la impresión de que si el próximo gobierno se apresura en dar soluciones, también puede terminar comprometiendo las perspectivas de crecimiento de los próximos años, ¿no? Yo diría pensarlo políticamente, la elección ya fue. Quedamos con una especie de resaca donde queremos tomar más decisiones, pero de hecho la urgencia por mejorar viene más atado al ciclo político que otra cosa, y el ciclo político dice la próxima elección será en 2 años. Conviene quizá más trabajar y redondear una buena salida, aunque demore en notarse, y después tener una base mejor para llegar a donde cuenta la cosa. En la próxima campaña, bien armado. Quizás generar una reacción muy favorable, con un sustento muy pobre, claro, para que después se frustre, te va a generar un dolor de cabeza más grande. Pero yo creo que tenemos muchos interrogantes, distintos cursos de acción que uno puede pensar que son posibles, incluso a partir de cosas que se dicen sueltas, pero falta la visión de conjunto, falta decir quién es el responsable de llevar esto adelante. Sí, y también cuál es el porcentaje de participación de cada uno de los factores que intervienen. A ver, cuánto es de qué no podemos pagar, cuánto es de qué es la propuesta para pagar, cuánto es de la capacidad de la persona que... Se habló mucho de refinanciación a la uruguaya, diciendo no va a haber quita de capital. Pero yo diría, la refinanciación del uruguaya tiene ese aspecto, pero también tiene una propuesta de generar un superávit primario muy fuerte, eran 3 puntos del producto.
Sin ese elemento no hubiera funcionado la otra parte. Entonces nos están faltando, aún cuando a veces tenemos algunas señales, nos están faltando piezas que son importantes para decir, bueno, en realidad estamos jugando a este juego. Existe así como un dicho que está circulando respecto de que algunas cosas se están empezando a reactivar a partir del cepo y de cierta liquidez que hay. Sí, y hay distintos motivos. ¿Eso cuánto? Digo, más allá de que hay que esperar los números, ¿no? Yo tengo evidencia, si vos querés, anecdótica de algunas firmas que han tenido efectivamente una demanda que uno pensaría es en cierta medida también especulativa, de acumular stock. A veces avivada por toda esta declaración de la emisión, la maquinita, etcétera. Entonces, a lo mejor hay alguna liquidez. Bueno, sería preocupante eso, ¿no? Sí, porque podría generar presiones inflacionarias, ¿no? Es decir, todo no tiene una tendencia muy firme, porque todo está basado en elementos de juicio que te diría son todavía parciales. Pero algo de eso ha habido. Claro, justamente, ¿no? Quería destacar un dato que bueno, se publicó la semana que viene, que le da, en principio, uno diría un buen margen al próximo gobierno, que es el buen resultado comercial, ¿no? Que se registró en el mes de octubre, aún mejor que el de septiembre, más o menos igual parecido, en torno a los 1.800 millones de dólares. Pero bueno, hay que ver hasta qué punto este buen resultado comercial no tiene que ver con que los exportadores estén adelantando, ¿no? Tiene algo que ver con eso, otro con el parate que hay, que es importante. Pensar que la crisis arranca con un déficit de cuenta corriente de más de 5 puntos del producto y hoy la cuenta corriente debe estar equilibrada. Y eso es lo que nos recuerda también que Argentina viene haciendo un ajuste importante, muy fuerte, por bastante tiempo. Y que si la situación es tan dramática en parte es por la ignorancia, por no saber qué es lo que se va a hacer y por un temor muy grande a lo que pudiera acontecer. Hay una prima de riesgo muy grande. Si esa prima de riesgo se remueve y lo que es hoy incertidumbre da lugar a algo relativamente sensato, una designación de un ministro que es capaz, digamos, que sea capaz de generar un cambio favorable de expectativas, y como las expectativas son muy bajas, esto se puede lograr aún sin traer una figura rutilante, básicamente yo diría cancelando algunos escenarios muy graves. Se hablan de alícuotas sobre bienes personales, por ejemplo, terribles. Es decir, si estos temores que están dando vuelta y que están influyendo mucho los precios de los activos y muchas decisiones, a partir del 10 de diciembre se despejan, ahí podríamos tener una recuperación o un escenario mejor. Vos preguntabas cuándo la gente puede notar algo positivo y a lo mejor el primer impacto sería entender que lo que viene no es tan terrible como podría ser y a lo mejor guardar una cierta relación con la transición que estamos teniendo. Estamos teniendo una transición mucho más suave que lo que la historia nos hubiera dicho, porque esta es una transición de un gobierno no peronista a otro peronista y por ende similar a la de Alfonsín o la de la Rúa y está terminando de una manera mucho más prolija. Se diseñó un cepo y este cepo está generando también esta sorpresa de permitir compra de dólares, ¿no? Entonces hay elementos de juicio, yo creo que acá la clarividencia, digamos, de Fernández y de la gente que tenga alrededor, de entender que a lo mejor el camino ahora más corto para estar mejor es dejar de asustar a la gente y más bien darle a entender que hay algo sólido. Si ese clic se produce, la cosa puede salir mejor, sin estar muy bien, pero mejor. Bueno, vamos rápidamente, se nos acabó el tiempo con las palabras del economista José Seabra Serrate. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.